La tercera semana del mes de octubre del año en curso, el Instituto Nacional de Estadística y Censo, el INEC, dio a conocer los resultados de la encuesta nacional de hogares que fue realizada en el mes de julio del presente año. El principal descubrimiento de dicha encuesta es que el índice de la línea de pobreza en nuestro país disminuyó en 3.1. Pasó de 21.8 a 18 este año. ¿Qué motivó esa reducción en ese índice? Quédese con nosotros acá en la Cafinera Podcast, porque a continuación lo vamos a abordar. Saludos, Mateo. Buen tema. Es un tema súper importante sobre esos indicadores que nos han venido manifestando o metiendo en datos, ya sea del gobierno, ya sea del estudio del Departamento de Estudios Socioeconómicos del país, y siempre nos dan indicadores que la gente no los capta como realmente son. ¿Y por qué no nos captan? Porque no nos abren la cortina de esmiuzar en qué es que esas 3 puntos y algo sucedió, que las familias no pasaran de línea de pobreza a extrema pobreza, o que salieran de ese indicador. Para la población en general, cuando hablan de eso, cuando hablan de índices de pobreza, de extrema pobreza, cuando hablan de esos términos, la gente no entiende porque son muy pocos los que conocen esos conceptos estadísticos, entonces la gente no va a entender. Pero yo creo que antes de entrar, Luis, y amigos de la Cafinera, antes de entrar a analizar esos números, esas estadísticas, esos resultados, primero creo que es necesario que aclaremos algunos conceptos. Si bien es cierto, todo el mundo sabe lo que es la pobreza porque la mayoría lo vive. En este país todo el mundo lo ha vivido, lo vive muchos. Pero sí es necesario que hablemos un poquito de la pobreza. Yo diría, ¿qué es la pobreza? Una primera pregunta, Luis. Segundo, ¿qué genera esa pobreza, Luis? Le respondo a la primera pregunta. La pobreza es la falta de los elementos básicos que necesita una persona para sobrevivir. Ejemplo, alimentación, vivienda, vestido, que son los 6 elementos de seguridad para que una persona logre vivir, logre sobrevivir. Sí, porque yo puedo tener techo, pero si no tengo para comer, usted puede vivir en una casa de lujo. En una casa de lujo, pero estoy sin trabajo y no tengo dinero para comida. No, ¿y cómo paga los servicios? O podría ser que yo tenga para comer el platito de arroz y frijoles, pero no tengo para pagar la casa. O también, usted puede tener una vivienda rentada, pero no tiene un vestido. No tiene vestido y no puede andar sin por la calle. Y no puede andar, tampoco puede, no. Entonces, no puede andar con solo una vestimenta. O sea, lo que quiero decir es que solo un traje no le sirve, ya sea sport, ya sea una camisa, una camiseta, un pantalón, un short, unas sandalias. O sea, usted no vive con eso. Eso es pobreza. Si usted no tiene vivienda, ya usted es pobre. Si usted tiene una vivienda que no la puede reparar porque las goteras no las puede, o sea, se sube al techo y al subirse al techo está tapando una, pero sería sin 8. Usted dice, no, no tengo las condiciones necesarias para tener calidad de vida. Lo básico. Calidad de vida. Y calidad de vida es lo básico.
lo básico es el ABC. Se me viene a la mente, yo tengo 6'5", yo te hace 47 años. Y desde entonces vengo escuchando cada 4 años a los candidatos a presidencia, a los diferentes diputados, y ya cuando están montados, igual, fíjense, prometo acabar con la pobreza, prometo disminuir la línea de pobreza, pero estamos hablando de hace más de 5 y todavía seguimos oyendo eso. Esto me lleva a la segunda pregunta que te hice. Bueno, ¿qué genera esa pobreza? ¿Qué hace que las personas no puedan llenar sus necesidades básicas? Hay elementos que nos llevan a eso. Una es la concentración de la riqueza. Ese es un elemento. El otro elemento es la generación de empleo. La tercera, el tercer elemento variable, cuando abrimos la cortina de ese indicador de ese 3% que pasó, que bajó o salió de la pobreza, entonces quiere decir de que esas, no sé, estábamos hablando de qué número, 70,000 familias. 63,000 familias. 63 familias. Agarremos de las 63 familias, 63,000. por eso, 63,000 familias. Agarremos una familia como ejemplo y digamos, ¿qué hizo el Estado, el gobierno, el sistema para que esa familia saliera de pobreza? Sí, tenemos que volver a lo que dijiste, la respuesta. O sea, le dio a esa familia todas las necesidades básicas que estamos hablando. Sí, pero resulta que hoy vamos a hacer un estudio a esa misma familia y nos damos cuenta que vive en la misma condición, que lo que recibió fue la oportunidad de que el jefe de hogar, que o sea, la madre soltera, que hoy son jefas de hogar, o que el padre de la familia consiguiera un trabajo de guarda, que trabajar en construcción. Entonces son trabajos no especializados. Y un trabajo de esos te va a sacar de la pobreza. Quedémonos ahí, amigos de la caminera. Vamos a ver. Resulta que escuchaba al presidente de la República la semana pasada, que estaba hablando de que el Producto Interno Bruto de nuestro país va en ascenso y que para este año se espera un crecimiento de un 5%. El Producto Interno Bruto, para los que nos escuchan y no saben, es toda la riqueza que se genera en el país. Toda. Si creció un 5%, o piensa crecer un 5%, eso quiere decir que se genera mucha riqueza. Y si no se acaba, si no se reduce la línea de pobreza, es porque entonces esa riqueza se está quedando en unas cuantas manos. Vamos por partes, ¿ok? Cuando nosotros hablamos de la disminución desmenuzamos un poco lo que era una familia para salir de la pobreza. O sea, un trabajo no hace de que una familia salga de la pobreza. Ahora vamos al otro indicador que estás haciendo. Una familia, ¿cómo siente de que el país va en crecimiento? Si la riqueza de ese indicador del país está creciendo en el Producto Interno Bruto un 5%, pero cuando abrimos las cortinas, el 3% lo producen en zonas francas. Eso es terrible. Entonces es un maquillaje, porque si yo le pregunto a usted, ¿creció el Producto Interno Bruto de la parte agrícola? No. Hay que dividirlo todavía como en 2 o 3 partes, porque la parte agrícola tiene a los grandes ganaderos
tiene a los cafetaleros, Exportadores y de a los piña, portadores de melón, piña, a los portadores de melón, banano. a los portadores de banano, que son de la parte agrícola, carnes, de las exportaciones de carnes. Entonces, ok, entonces ahí, cuando nos dicen, creció la parte agrícola. Pero cuando usted despedaza esa parte agrícola, resulta que son los cafetaleros, resulta que son los ganaderos y los macros. O sea, no estamos hablando el que tiene... Son los frijoleros. Ni estamos hablando del que tiene 100 reses. Estamos hablando del que tiene 3,000 reses, que tiene 4,000 reses, Es que Luis, tiene 5,000 hectáreas. por allá en el 2007, cuando se dio la campaña para la aprobación del TLC, los impulsores de este tratado decían que si el país se abría al mercado internacional, que ya lo estábamos, de hecho, aquí iban a desaparecer los pobres, que la gente iba a andar, los que andaban en bicicleta iban a andar en Harley Davidson, y el que andaba en Hyundai iba a andar en BMW, y el que andaba en BMW un avión. en avión, ¿verdad? Entonces, pero lo que ha sucedido después de eso es que prácticamente han desaparecido los productores agrícolas. Los pequeños y medianos industriales han sido absorbidos por la gran industria. Como un ejemplo, la industria panadera en nuestro país fue inundada por Bimbo y los grandes transnacionales del pan. Y así podemos ir sumando. Entonces, yo le preguntaba a usted, resulta que cada año el Producto Interno Bruto, si la riqueza sube, pero no disminuye la pobreza, porque lo lógico es que si produce riqueza, esa riqueza, perdón, se distribuye ya entre los trabajadores que son los que la producen, pero no sucede así. No. Inclusive tenemos, porque tengo que decirlo, tenemos 183 de grandes empresas que declaran cero ganancias. ¿Ves qué contradictorio? Mientras el presidente de la República habla de que creció un 5% el Producto Interno Bruto, por otro lado hay empresas, grandes empresas que declaran cero ganancias. Pues qué contradictorio, ¿verdad? Si por un lado incrementa el Producto Interno Bruto y por otro lado dice que hay pérdidas. Ahora, los otros temas que también tienen que ver con el crecimiento o decrecimiento, ya sea que bajó la pobreza, o sea, que creció el Producto Interno Bruto, que es la idea que la economía del país va en crecimiento, es porque hay más empleo, porque hay más dinero circulando, porque el costo de vida, hay más oferta, y hay más oferta, los precios bajan, pero nada de esos indicadores nos da esos datos. Voy a ponerle el ejemplo de lo más básico que no puede faltar en un hogar, un huevo. Hay una sobreproducción de huevo, pero usted nunca siente que el huevo baja de precio. Porque en este caso las grandes productores de huevos prefieren ir a vaciarles un hueco millones de huevos para subir artificialmente ese huevo. Prefieren hacer eso científicamente. Yo pregunto, por ejemplo, yo le pregunto a usted, ¿cómo es que el arroz acá le eliminaron los aranceles y nunca bajaron de precio? Más bien ha subido un 30%. Bueno, por eso estoy. Entonces, ¿cómo es? Según algunos conocedores de la materia o informadores de los que agarran los datos y nos tratan de introducir a nosotros la información, nos mencionan de que es porque, se disminuyó los aranceles. Al disminuir los aranceles, entonces, pero resulta que ¿quiénes son los importadores? 1, 2 o 3, nada más. Entonces, uno de ellos, por cierto, don Calixto Chávez, que financió entonces resulta que esa riqueza que generó ahí, se quedó ahí. Nunca bajó a las familias. Nunca se trasladó al consumidor. Nunca se trasladó al consumidor. Ahora, eso por un lado. Por otro lado,
los distribuidores de los productos de la canasta básica, los transportadores, los distribuidores, los supermercados, cada día tienen que competir más para tener mejor producto, con fechas de vencimiento más largas y mejor presentación. Eso se llama costos de operación. Tienen que tener mejor servicio al cliente, tienen que tener al cliente, a los trabajadores, tienen que tenerlos capacitados. Eso se llama crecimiento del conocimiento y un costo operativo de ¿y a dónde va todo eso? Te lo traslada al consumidor. Pero al consumidor. Yo voy a un supermercado y me atienden de lujo, por decirlo así, con aire acondicionado, con pasillos anaqueles, de lujo, etcétera. Y al final, yo voy a pagar un porcentaje adicional por los costos operativos en eso. Volvamos a la encuesta. La encuesta dice que se disminuyó en 3.1 porcentuales la pobreza. Vamos a ver. Hay una serie de variables que componen ese índice. El empleo, ¿Cuántas familias? ¿cuántas familias? Entonces resulta que una de las variables es el empleo que impactó como en un 20% de esa disminución. Se refiere a ellos le llaman el trabajo autónomo. Es decir, las personas que antes trabajaban, Vendedores. a O el trabajo ambulante. trabajadores independientes se llaman a todas aquellas personas que andan pulseándola en la calle. ¿No? Entonces, disminuyó la pobreza de una persona que se puso a vender empanadas en la calle. Dejó de ser pobre porque ahora anda vendiendo chicles en la parada de buses. Disminuyó la pobreza porque ahora anda cuidando carros en la calle. O porque anda vendiendo plantas. O vende plantas. Muy bien. Y yo le digo, ¿cómo miden ese indicador si esa persona salió a la calle, estuvo todo el día en la calle y lo único que se ganó fue la comida del día? ¿Cómo lo miden? ¿Cómo? No hay forma de medición. Entonces a nosotros nos dan una información en ese indicador que está distorsionada. Claro, O está maquillada. porque es imposible medir es obvio, un señor que vende chicles en la calle, ¿cuánto se va a ganar? No, ojalá que vendiera chicles. Digamos, voy a ponerle casos más específicos. Una persona que anda vendiendo, no sé, empanadas, empanadas, o que anda vendiendo picadillo, o que anda vendiendo ceviche, pero es que no anda uno. Caso del tema mujer, Por eso, la que hace uñas Exacto. con las ayudas de Irma. imagínense, por ejemplo, una mujer. Perdón, ahí, como yo hago ahí, retomando bien, no le des facilidad pero que no estamos mencionando a la mujer. Pero sí, a eso iba. Vamos a ver, cuando se hablaba de vender empanadas, muy bien, yo le digo, bueno, pero resulta que no estamos identificando si es hombre o si no es. Si es jefa de hogar y esa jefa de hogar tiene 3 niños, ¿cómo hace esa mujer para vender empanadas? ¿De dónde agarra capital para vender empanadas? Porque necesita materia prima. El IMA le da una ayuda por 3 meses. Y en esos 3 meses hicieron una medición y esa jefa de hogar ya no salió. Una pausa ahí. Otro que tocó ese tema. El IMA le da una ayuda, así le llaman un subsidio por 3 meses. Entonces resulta que hacen la encuesta y ese mes el IMA dio 25,000 subsidios. Entonces va y hace la encuesta y resulta que esos 25,000 son consideradas, entonces, porque les dieron durante 3 meses una ayuda que ya dejaron de ser pobres. O sea, ¿a quién van a engañar? ¿Cómo va a considerar que una señora con 3 hijos que paga casa, que anda vendiendo empanadas y que le dieron una ayudita por 3 meses, ya dejó de ser pobre? Voy a ponerles un ejemplo muy claro. Todos saben en Costa Rica que la isla de China es una de las islas donde las familias, o las zonas costeras, para ser más amplio,
que las zonas costeras son donde viven mayor indicadores de las familias más pobres. Nosotros, por la ubicación geográfica que tenemos, hay una isla Chira que viven aproximadamente 3.500 personas. Esas familias vivían antes de la pesca, pero ahora la pesca es prohibida. Es prohibido. Ok. En esos días hubo un proyecto para construir 40 viviendas. Pero hay 1.500 familias que sus condiciones de vivienda son deplorables. Entonces, ¿cómo si solo le dieron 40 viviendas, fondos de vivienda, cómo vas a decir de que esas 40 familias salieron de pobreza? Lo que hablábamos al principio, aunque les dieran a las 1.500 su casa, hey, ¿qué hacen? ¿Con qué hacen? ¿Por qué se viven? No, ¿y con qué comen? ¿Con qué comen? ¿Con qué comen? No tienen flujo de dinero para poner. La otra variable que interviene en ese índice de pobreza se refiere a las transferencias. Es decir, qué sé yo, por ejemplo, la beca Avancemos en las escuelas, comedor, libros, computadoras. Bueno, Pero- como no, la señora otra vez. Algo más grave de lo que está sucediendo. Y de acuerdo a la información recolectada por estudios realizados, resulta que también entra las jovencitas o jovencitos que están en actos directivos o ilícitos, para ponerlo así, ilícitos, en ese contexto. Pero resulta que ese joven o ese muchacho o esa señora o esa señora que está en actos ilícitos, ya ellos tienen dinero para ir al súper, tienen dinero para ir a la tienda, tienen dinero para ir a hacerse un paseíto a la playa y gastar en un cofre. Entonces, esa persona la están mencionando que salió de pobreza, pero ¿de dónde viene el dinero? ¿De dónde viene el dinero? Sí, El recorrido del dinero. hay otra variable y se refiere, resulta que a un anciano, una persona de la tercera edad, adulto mayor, que todos los días están personas Exacto. pensionándose y saliendo. Entonces, es una persona. No, y hay una cantidad que la caja no está. Ok, entonces resulta que este señor viene en la caja y tuvo la suerte y le dio Salió con la pensión. una pensioncita del régimen no consultivo. Oiga, 82.000 colones. 82.000 colones se la dieron y ahora para el gobierno de turno, no digo que No, todos. ya es el más pobre. Imagínate una persona que no tiene casa, una pareja de ancianitos que no tiene casa de vivir, que tiene que comprar algunos medicamentos que la caja no la da, que tiene que movilizarse porque no tiene carro y tiene que comer con 82.000 colones. Entonces, venir a decir que esos dos viejitos ya no son pobres, pues es una burla lo que están haciendo. Esto una burla. es una burla a las masas, es una burla a la población más vulnerable, es una humillación a esa mujer madre soltera o jefa de hogar que está viendo a ver cómo está recogiendo su cinquito, etcétera, y digamos un adulto mayor. ¿Qué necesita un adulto mayor? Fíjate Luis, amigos de la capital, que aquí hay pensionados de lujo que reciben 12 millones de colones mensuales. 12 millones. Y ahora la persona le dan 82. Es decir, que tiene que pasar aproximadamente 10, 12 años para que a él le den lo que al otro le den en un mes. Esas son las dos Costa Ricas que tenemos. Por otro lado, hay otros datos que indican, son estudios, estoy hablando de un estudio del Banco Mundial que señala que casi el 80% de las personas con pensión de régimen no contributivo en nuestro país salen a la calle a buscar platica para completar y poder comer, porque eso, entonces,
Estamos hablando de aproximadamente 250,000 personas que reciben una pensión, que eso no les alcanza, entonces tienen que salir todos los días el angelito a la calle a vender lo que sea, a cuidar carros, a vender plantas, frutas, lo O que sea. andar limpiando patios, O andar porque en casas. pero resulta que esos 250,000 personas de tercera edad no están en lo que llama la población económicamente activa, la PEA. No están, pero sin embargo son parte de la fuerza laboral que andan en la calle negociando. Ok, Mateo, pero agreguémosle a esa grado de dificultad de esa población que nosotros, entre más adultos mayores seamos, más enfermos y más patologías de enfermedades sufrimos, más vulnerables somos. Entonces, ¿cómo voy yo a tomar un trabajo, ya sea por contrato, ya sea de forma independiente? Luis, ¿qué No, por eso, pero digamos que lo hiciera, Lo lo lograra hacer. como dicen vulgarmente, Exacto. pellizcando la calle. Entiendo, o sea, agregándole al arrocito y los frijolitos, que es lo que le alcanza, El huevito. el huevito. Y entonces ese huevito tiene que irse a huevear, Claro. hablando popularmente, como hablamos en Costa Rica, Sí. tiene que irse a huevear en la calle. Y si alguno quiere verificar lo que estoy diciendo, salga a la calle, vaya a los parques, ahí se encuentra. No solamente en el parque, hay que ir a las zonas urbanas más pobladas, porque es muy fácil usted ir. Voy a ponerle un ejemplo de una zona alejada. Una zona alejada. Usted va aquí a San Guillos o más abajo, ¿cómo se llama? San Jerónimo. San Jerónimo. Usted va a San Jerónimo y usted busca un pobre, San Jerónimo. Y usted ¿a dónde se va a ir a buscar? No A puede. identificarlo. No puede. Porque está lejos del centro. Ok. Pero si usted va y pregunta cuál es el hombre más rico de San Jerónimo, todo el mundo lo sabe. Sí. Entonces, ¿por qué sin identificarnos fácilmente cuál es el hombre más rico del pueblo, pero no sabemos cuál es la familia más pobre del pueblo? Del 99%. Por eso, por lo mismo, porque todos esos estudios que se realizan son muestras. No puedes. Y cuando son muestras, no nos depositan toda la realidad. Y entonces nos mantienen engañados de gobierno en gobierno, cada 2 años, porque cada 2 años, porque los siguientes 2 años entra el proceso electoral para luego entrar a la campaña meramente electoral. Para vendernos el mismo cuento que nos han vendido. Estoy en un grupo de compañeros de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional y ellos ahí cuestionan, incluso los profesionales, catedráticos, gente muy seria, cuestionan esos datos. La Escuela de Ciencias Económicas, de los Institutos de Ciencias Económicas de la UCR, los cuestiona también. Entonces, siendo un poco objetivos. Sí, y utilizando la malicia indígena, podríamos decir, Luis, entonces, eso está que todo esto show formaría parte hacia de un proceso preelectoral, donde ya empiezan a presentar los resultados. Es que, Como si esto fuera Martín. vamos a ver, si usted le hace una retrospección a los gobiernos actuales, anterior, tras anterior, etcétera, todas los 40, esa retrospección nos lleva de que cada año electoral nos hablan a nosotros de eliminar la pobreza o atacar. No, de los logros. Aquí estamos hablando de logros. Bueno, pero digamos que vamos a atacar la pobreza, vamos a atacar la seguridad, vamos a atacar la educación, vamos a atacar digamos, todos los males van a desaparecer. Digamos 5 o 6 males. Pero de hoy en día, el Ministerio de Salud tiene 800 escuelas cerradas por el Ministerio de Salud porque no reúnen las condiciones. Entonces, ¿cómo es que si tenemos ese dato nos indica de que estamos bien y que vamos por buen camino,
con la economía creciendo y los niños no tienen a dónde o a dónde estudiar, que están asignados Yo estoy seguro o que que, no tienen. Luis, yo estoy seguro de que amigos de la cafinera que nos ven que la mayoría de los que nos están viendo o están en pobreza o tienen algún familiar en pobreza. O es que acaso ya los precarios de la Carpio, de 20 de noviembre, en Punta Arenas, en el parque, ya desaparecieron. Vean, no están desaparecidos. Lo que pasa es que están escondidos, están encarcelados por la inseguridad. Ellos están físicamente, porque físicamente Están asignados, porque están en la familia, ya la familia que era de 4 se convirtió en 6, la familia de 6 se convirtió en 8, y los pobres no desaparecieron porque ahí andan y los pobres no desaparecen, los indicadores no desaparecen. Y entonces, cuando hay más aumento de distribución de drogas, cuando hay más aumento de la precarización social, que es lo que le llamaba Chomsky, entonces esa precarización social nos lleva a actos ilícitos, para no llamarle actos delictivos, y entonces caemos que de pronto vos tenés en la familia un miembro de la familia que cayó en actos ilícitos y vos no te dabas cuenta. Sí, es que no necesariamente debe ser así. Pero la pobreza que anda en cultivo Porque la pobreza para- es el caldo, porque la pobreza sigue siendo caldo de cultivo para que vos tengas que el vecino que tiene las mismas condiciones, se supone, donde vos estás viviendo, resulta que no tiene que comer. Y él tiene que buscar cómo comer, cómo sobrevivir. La naturaleza humana nuestra, la naturaleza humana, animal nuestra, también nos lleva a que tenemos que buscar la alimentación para que haya lugar. Ahora que estoy buscando la alimentación, estaba viendo un reportaje de la televisión francesa sobre la pobreza en Costa Rica y resulta que se van para la zona de Tárcoles, allá en Garavito, y empiezan a recorrer la caseríos. Y ahí ahí la gente no trabaja de la pesca o de los servicios de turismo. Entonces, Pero está la otra. ¿quiénes están en turismo? Bueno, los jóvenes que ya aprendieron el idioma, pero las personas de 50, 40 años para adelante, no. Entonces, esos andan pescando. Y estaba viendo un reportaje de una pareja que vienen y se vienen y le echan 15 robos de gasolina a la banquita y se van 15 robos, 15,000 colones y se van a las 3 de la tarde, regresan, van y se dejan una parte para comer y tienen que comer. Y se van a vender el excedente y el producto es 16,000 colones. Invirtieron 15,000 Y lograron obtener 16,000. Ahora, agregan el desgaste del motor, o sea, también tuvieron el pérdidas. mantenimiento. Y al final del día se están sentando a la mesa con un pescadillo a comérselo, porque eso es lo único que tienen para comer. Eso es. Entonces, y ese es un trabajador independiente o autónomo para los gobiernos de turno. Ahora, ¿qué me dice usted en esa familia donde hay jóvenes, donde hay adolescentes? Aunque alguien por ahí decía que todos adolecemos, siempre todos somos adolescentes, porque siempre adolecemos del conocimiento de algo. Entonces, para aclarar el tema, ¿verdad? Cuando hablamos de adolescentes, estamos hablando de una franja de los jóvenes. ¿Cómo sobrevivir eso? Esos jóvenes quieren tablet, esos jóvenes quieren computadora, esos jóvenes quieren internet, esos jóvenes quieren un celular, PlayStation. no, y no solamente eso, la escuela se lo está pidiendo. Claro. ¿Y cómo lo obtienen? O sea, ¿de qué forma? Hay formas de medir cómo se obtuvo ese teléfono. No, más bien se cerraron, yo como educador, más bien se cerraron los programas de informática ahora. Entonces, al estar cerrados, entonces ese niño o ese joven o esa familia, ¿cómo hace para tener una computadora en la casa?
de ahí no la tienes. Sencillamente no la o se la roban. O sea, alguien se la robó, llegó y la vendió a un precio muy cómodo y, y ya la familia, por tener internet, por tener estudio, por tener la computadora, por tener teléfono, el estudiante ya salió de la pobreza. Esa es la pregunta, porque aún se le da la vaca consejo, aún se le da el comedor escolar, No aún alcanza. se le da la computadora, se hace lo otro y Imagínese. salió, dejó de ser pobre. Imagínense que a los comedores escolares no les alcanza el presupuesto para darle la comida, una sola comida que tiene aquel niño, o sea, aquel niño, aquel estudiante, que solamente sea la comida que tiene en el día y no les alcanza el presupuesto para darle esa alimentación del día del colegio. Mira, me estoy acordando hace aproximadamente 22 años cuando el gobierno de Pacheco, ¿te acordás? De que Abel Pacheco decía que no había pobreza porque el tico podía vivir, no sé si era con 400 o 500 columnas diarios. Y que había que. Y no se me olvida que doña Pilar Cisneros, actual diputada, hizo una entrevista, hizo un reportaje y fue muy fuerte la crítica. Que ¿cómo es posible? Usted podía vivir con esto. Le buscaba un poquito de arroz, frijoles, un huevito, un pedacito de carne, ¿te acordás? Y de hoy, paradójicamente, hoy la señora Cisneros es una de las detentoras de estos grupos. sí, y de estos informes que están Exacto. de la pobreza. La pobreza es algo real que está ahí. Era la mamá que tiene un chiquito que no tiene para comprarle medicamentos. Tiene Que no tiene salud. La pobreza tiene Que se levanta el niño porque va para la escuela. Y yo como doctor te lo digo, Luis, jóvenes adolescentes que llegan al colegio en ayunas, esperando que sean las 12 para comer algo. Y llegan al comedor y dicen, oiga, hizo una rueda de frijoles y un huevo pelado. Y ese es el almuerzo de a aquí, ese es el mí lo que desayuno. más me impacta, y yo creo que el programa La Canfinera Podcast lleva esa sensibilidad de solidaridad, porque si hay algo que a mí me impacta es cuando yo hago un sinónimo de la pobreza con rostro humano. La pobreza con rostro de Sí, es que aquel niño que no tiene no podemos agarrar unos datos, dice la estadística. números. Números. No, pero eso no significa Pongámosle rostro. arroz, frijoles, café, significa huevos, significa zapatos. O sea, hablando de 63,000 familias que salieron, yo digo, primero que nada, ¿dónde están? ¿Dónde están? Dice que ya están comiendo, ya están comiendo. No, cambiaron de barrio. Ya tienen ropita, ya tienen todo. Ya tienen ropa, ya tienen artículos para estudio, ya tienen las condiciones adecuadas para estudiar con las condiciones que se necesita hoy en día de acuerdo a los programas que tiene el Ministerio de Educación. ¿Me entiendes? O sea, tenemos que ponerle el rostro. Si nosotros seguimos como los economistas, y que no tengo nada contra los economistas, porque son gente que se preparan para eso, para sacar profundamente, pero no nos maquillen con números las verdades. La verdad es una, la pobreza tiene rostro, amigos de La Canfinera. Nos decía la semana pasada un señor de aquí de la región que le informaba que de los recursos del presupuesto anual que tiene el IMAS para la provincia de Punta Arenas, el 80% se queda aquí en Barranca. O sea, no, ahí se queda. Y eso es cierto, basta ir en la mañana y ver la fila que hay ahí. Entonces, resulta que una persona va ahí al IMAS porque tiene hambre. Parece que hay un acto de desesperación, una madre. Digamos, es el último acto. Entonces vienen y le dicen, bien, usted cumplió con los requisitos y le vamos a dar la ayuda por 3 meses. Enhorabuena, está bien. Pero, ¿y después de los 3 meses, Luis, qué pasa? Yo voy a rescatar esta semana. Hubo un desalojo en Turrasis que tendría. No recuerdo el dato de las familias que desalojaron. Y ahí no estaba, solamente estaba la fuerza pública.
por la orden del juez. Ahí no apareció Limas, Ni el pan. ahí no apareció el PAN, ahí no apareció el Lindo el Bambi, no apareció, o sea, no hay, yo te saco de tu casa y a dónde te meto, te desalojo y a dónde te meto. Las entidades bancarias sacan a las familias. Esa entra en contradicción con los datos Por supuesto, o sea, yo puedo ganarme, digamos, en un trabajo, puedo ganarme 500,000 colones. Y digamos que 500,000 colones me alcanza para tener una familia de 3, 4 miembros, ¿ok? Para rentar una casita ahí humilde, me alcanza. Se me terminó el trabajo. Despidieron, cerraron la empresa se fue del país, etc. Todos esos miembros no pasamos a ser parte de los indicadores de pobreza. Automáticamente, a usted le quitan el bollo pan de la boca y se queda sin comer. Al quedar sin comer, es un rostro humano que no tiene alimento. Y qué interesante ver cómo las mismas empresas, grandes empresas que han generado esta pobreza porque se quedan con la riqueza, por trabajo, siguen aprovechándose. Esa persona, ese individuo que no fue absorbido, que es pobre, que no tiene nada, se aprovecha y viene y dice, te voy a poner un ejemplo, amigos. Viene una empresa, ¿qué se me ocurre? Estas de mensajería, Globo, que jalan alimentos. Entonces le dicen a un muchacho, mira, Rubén, ¿por qué no te haces empresario? ¿Cómo empresario? Si no tengo nada. Sí, es muy fácil. Te puedes convertir en empresario, en tu propio jefe. Entonces, ¿qué es? Consígase una bicicleta, un casco, un chaleco, y usted se convierte en empresario de usted mismo. ¿Y qué tengo que hacer? Usted va a jalar los alimentos de nuestros asociados. La gente, el consumidor, tiene que afiliarse y pagarle para que le hagan el mensajero. Y ese muchacho se puso un chaleco, sacó un préstamo y sé que compró una moto, un carro, una bicicleta. Y entonces ahora él hace creer que él está empoderado, que él es microempresario, pero él tuvo que haberse endeudado. Él tiene compromiso financiero. Un compromiso financiero. No tiene una póliza que lo cubre en caso de accidente en esas carreteras. No tiene seguro social. No tiene un día libre. Él no va a tener una pensión nunca. No tiene aguinaldo. No tiene vacaciones. Entonces, más bien lo están viendo más. Está en pobreza y él quiere salir de la pobreza y más bien actualizar más. ¿Cuál es el tipo de que ahora es empresario, Luis? Lo que pasa es que a nosotros nos venden píldoras que se llaman vamos a tomar en consideración esas píldoras de desprogramación neurológica. Ok, esa desprogramación es, ya usted no es empleado, ya usted es empresario. Ahora usted es empresario. Usted no es empleado, usted es título de empresario. Usted ya no es empleado, usted es un emprendedor. Se le cambia de término. O sea, le van cambiando términos. El empaque. Para que usted se empodere. Y se trague la pastillita. Y se trague la pastillita y diga, voy a ir al banco. Ok, voy al banco. Y resulta que como yo no tengo nada, soy una madre, digamos, o es una madre soltera, la que está en esa condición, vive con los abuelos, porque tal vez los papás ya no existen. Por una o Y razones, llegaron al banco, el banco le dice, bueno, y si usted califica para darle 3 millones, 4 millones, usted es una emprendedora, usted tiene ya algunas habilidades blandas, en el cual le va a tocar pagar esto y esto y esto. Y les pónganse al día con esto y esto, algunos datitos, se van y hacen, cumplen con los requisitos del banco, el banco le da la plata. Pero los negocios de hoy en día, sobre todo los informales,
Eso es un negocio que hoy vendes, pero mañana no sabes si vas a vender. Que hoy, pero todos los días se come. Luis, Pero todos los días y esos empleos que le llaman empresarios, son precisamente quienes el gobierno, a través del INEC, nos quiere presentar como trabajadores autónomos. Luis. ¿Cuáles trabajadores? Por eso, entonces no nos Es un están, espejismo. nos están metiendo un espejo porque las familias, y es más, uno lo siente, cada día necesita más dinero para ir a hacer compras. O sea, para comprar lo mismo necesitan más dinero. Y eso de que no hemos llegado a esta época que se nos viene ya navideña o de diciembre, fin de año. No hablemos de Navidad, hablemos de fin de año, donde llega un poquito más de plata y la gente hace loco y la gente compra y consume y los negocios también hacen promoción y con motivación. Es una época muy difícil para esos miles de personas que viven por eso, porque el mismo sistema que lo ha llevado al consumismo hace que esa persona, en el caso del padre, No sepa administrar ese padre entra en un colapso, una ansiedad porque ve que sus niños quieren esto, quieren lo otro, que ni tan siquiera puede llevar la comida a la mesa. Entonces, y vamos a tener problemas porque niños frustrados, y pueden suceder tantas cosas. Ya mi país aterrizando, estas encuestas, en realidad, que nos la quieren meter como una verdad absoluta, elaborado por expertos, que nos venden esa idea de los expertos, en realidad son como parte de un programa, una ruta así como preelectoral, diría yo, donde lo que nos buscan es presentarnos que nosotros vivimos en un jardín todo lleno de rosas, lo que cuando en realidad es otra. yo siempre lo he tomado también para ir cerrando. Esa es una radiografía que nos quieren detectar una hernia. Pero las hernias las detecta una resonancia, no las detecta la radiografía. Entonces, sacan una foto, salimos en la foto, pero no saben en qué condición está mi columna, en qué condición está mi cervical, en qué condición están mis huesos. Y mis huesos me están doliendo. Pero la fotografía no me resuelve el problema del dolor. Entonces, mi pancita está vacía. Es como que estoy en médico con un fuerte dolor y lo ven y que el médico le diga: hey Luis, no tenés nada, usted está bien, te está sano, usted le sigue doliendo. Y entonces dicen: ¿qué la pobreza? Pero los pobres siguen ahí, y con hambre. Ese es el tema. A mí me llama la atención cuando la gente ya, para cerrar el programa, tengo un dolor, pero Mateo me dijo que tal pastilla era buena o que tal jarabe. No tengo que tal mata. Es imaginario. Que es metal. Y entonces yo voy y compro la pastillita y yo, sí, cierto, Mateo tenía razón. Pero lo que hizo la pastilla fue eliminarle el dolor, no la enfermedad. Entonces, estos números de los economistas y de los gobiernos de turno, ya sea el Ministerio de Economía, ya sea los estudios en las escuelas, de estudios sociales, de filosofía, de sociología, etcétera, nos dan datos, pero no nos dicen cuáles son la verdadera enfermedad que tenemos. Entonces, amigos de la Cafinera, esperamos que en esta ocasión el tema que hemos abordado les haya sido de provecho. En primer lugar, tener claro que estas llamadas encuestas, todo esto en realidad no refleja nunca la realidad, muy rara vez refleja la realidad, y que más bien esto lo que buscan, como nos decía Paul Luis, es darle la pastillita para aliviarnos un poquito el dolor, pero sin eliminar la enfermedad. Muchas gracias a todos ustedes que están al otro lado de la pantalla y los esperamos en el próximo capítulo. Saludos, nos vemos y gracias
a las empresas que nos ayudan para realizar este programa.